Hay un asunto en la tradición hebrea que es la llegada del Mesías en hebreo. Y el Talmud plantea dos escenarios. Un escenario es un momento, una era donde hay muchísima oscuridad. Dice el Talmud, el momento más oscuro de la noche es cuando está por salir el sol. Bueno, bien no ha pasado, muchos de nosotros han pasado instancias oscuras en su vida, sociopolíticas, afectivas, de salud. A veces hay muchos momentos oscuros, pero uno sobrelleva y después mira, a veces como se sorprende de cómo enfrentó las circunstancias. Hace poco leía una muchacha de 28 años que había sido secuestrada por Hamas, ella y su novio. Y antes de eso estaba como deprimida, sentía tedio, no encontraba un sentido a su existencia, más allá de su tenía una pareja. No sabía, tía, ¿para qué? Se pregunta uno, ¿para qué? Vivir, ¿qué? No tuvo significado. Una secuestrada, 55 días está en túneles oscuros. Y ella leía un salmo antes de eso que aprendió de memoria, repetía e iluminó en esa oscuridad a mucha gente. Todavía su novio no ha sido revuelto como rey. Y el momento ese traumático, ella llevó luz a otras personas y se dio cuenta de que era insignificante. Uno dice a veces, no me pude ir de vacaciones, perdió el equipo de mis amores, perdió y uno se entristece. No sé, perdió el ómnibus. Hay cosas, la oscuridad, vivimos una época, si uno observa la violencia, quizá es histórico esto que observamos ahora. Pasa que la información, las redes, hacen que instantáneamente uno siente de desastres naturales, el hambre del mundo, la guerra, la corrupción, la política. Es un momento oscuro. Decía, se preocupaba también Jaime Huital Calabrese, el escriba de Isaac Luria. Dice, ¿cómo llegaste tan lejos? Vos es una persona que tenés mucha luz. Decía, dice, sí, porque en el momento de mayor oscuridad, decía esa época, siglo XVI, un lugar donde era una especie de Safed, Jabrutá, Akadosh, decía, una comunidad sagrada, una especie de Shangri-La judía, decía que era oscuro, un momento oscuro, había mucha oscuridad. Siglo XVI, Safed, Luria, Moshe Cordovero, Yosef Caro, Shlomo Cabaez, claro, un grupo de personas, Jabrut, una comunidad, pero había el mundo conocido, mucha oscuridad. Hoy se ve un creciente, yo creo que desde Adán, del paraíso, aquel paraíso que hemos cerrado los ojos, como dice ese cuento de Borges, referido a la rosa de Paracelso, dice, no hay otro lugar que el paraíso, lo que pasa es que no podemos ver, y hay mucho individualismo, cada vez más individualismo, eso lleva quizá esto al cerrarse en un celular, en una red, el sesgo cognitivo, el algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino Sabbatai Tzvi, siglo XVII, y dice que promovía la transgresión de la amigos de los preceptos para acelerar la llegada del Mesías. Es decir, fue denominado como un Mesías, que después realiza una apostasía cuando se convierte al Islam, 1666, 1166, bueno, pasaron 400 años, más o menos, de todo eso. Estamos en una época de oscuridad. Y es un escenario. El Mesías va a llegar con mucha luz a transformar esta realidad. El otro escenario es donde cuando todo el mundo accede a eso que se llama singularidad, que es el trabajo, el Masé Merkabah, cuando esta carroza, este cuerpo, llega al grado más sutil de iluminación, orot, se dice en hebreo, quizá la energía, una persona sea
refinada, sutil, humana, delicado con los otros. Ese grado todos, y dicen también que para qué va a ser Mesías, todos vamos a poder convivir. Hablan algunos, hay un rabino contemporáneo que se llama Michael Lyman, que habla de la inteligencia social. Yo creo que más que la inteligencia tiene una sensibilidad social. Hay mucha gente inteligente pero que no es sensible, que es cruel. No voy a dar ejemplos, sobra. Entonces dice una historia referida al profeta Elías, Elías Juanabí en hebreo. Veía hace poco una película, ya la había visto al principio, de Adam Sandler. Adam Sandler en hebreo es zapatero. Y él hace una película con Dustin Hoffman, que interpreta a su padre, aparece al final de la película. El zapatero, Sandler, Sandler sería en hebreo. Entonces dice que una vez un bisabuelo contaba que llega un mendigo a la puerta de su casa, un judío. Entonces nadie lo recibe, le da de comer, le da para dormir en la cama. Y resulta que era el ángel, dice en la película, Malaja, Eliahu, el ángel, el profeta Elías, que va a anunciar al Mesías, por eso traigo este asunto. Y dice, entonces acá una máquina de coser, de hacerte para zapatos. Este profeta dice que es especial, mágica, donde dice cuando tocaba el zapato, uno se ponía un zapato que tocaba esa máquina y se convertía en esa persona. Divina la película, muestra cierta magia, un destino, una responsabilidad en ese zapatero. Pero bueno, dice una historia de Talmud también, que dice que una vez se encontró a el profeta Elías como un mendigo en las escalinatas de Roma, el exilio. Este exilio que vimos es el exilio de Roma, ese Edom, de la tradición hebrea. Y lo reconoce. Dice, ¿cuándo vendrá? Le preguntan por el Mesías, porque él va a anunciar el Mesías. Elías Juanabí, el profeta Elías. Y entonces le dice a Ayom es hoy. Dice, hoy. Mira todo el desastre que había. Dice, si hoy se escuchan su voz. A partir de eso se escuchan su voz. Hoy es un día mucho grande, no se levanta, ¿no? Y de mañana y el día queda por delante, es cierto, ¿en qué momento de hoy? Entonces hay un término que es hora, ahora, ya, hebreo, ya, que refiere, decía Nachman de Breslev, que en su práctica, esta práctica habla de Ibodedut, que viene de Badal, que es estar solo, aislarse, buscar una intimidad con el Creador o el silencio, no importa, sentirse apartado, de intimidad con Él, susurrando, hablando suave, despacio. Pero es una hora, una hora es perfección, dice una hora. Si uno llega a una hora de estar aislado, es perfección. Dijo Noah Weinberg, el fundador de Is Latino, un centro, junto con su esposa Dana Weinberg, dice que hay dos momentos, Hayé Ya y Hayé Olam. Uno tiene que responder al Hayé a su realidad inmediata, ya, hacia ahora, es ahora. Y Hayé Olam, sin dejar de perder de vista que hay un propósito en cada uno de nosotros, una responsabilidad. Esa singularidad, acceder a esa singularidad para aportar al conjunto, un propósito, sentido. Esto que esta chiquilina de 28 años decía, ¿cuál es el propósito? Una vez y dice una Mishnah del Pirkei Avot, porque trayendo esta chiquilina a Estados Unidos, capítulo 4, Mishnah número 3, dice, solía decir Ben Asai, se refiere en la Mishnah anterior, apresúrate a cumplir un precepto, dice, poco importante, dice la anterior, pero dice en el siguiente, dice, también solía decir, no desdeñes a ninguna persona, ni rechaces nada por imposible, pues no hay persona a quien no llegue su hora, ni cosa que no tenga su lugar señalado. No subestimes a nadie, porque cada persona hay un momento que puede, ni a ti mismo, ¿no? Por supuesto, uno lo sabe cuál es ese momento que uno tiene que responder con responsabilidad
Y quizás esa pequeña dicho, esa pequeña acción transforma una realidad. También dicen, algunos comentaristas dicen que un ser humano no es un ser humano, sino tiene una hora. Esa hora que Nachman de Bresle decía diariamente para agradecer las 24 horas que se nos dan, se nos da un día. No sabemos si lo llega a traer durante la mañana, a las 8 de la mañana, a las 7, 8 de la mañana, no importa la hora. Y tiene un día por delante. Pues no sabe si ese día lo va a concluir. ¿Quién sabe? Entonces uno se levanta y se toma esa hora para agradecer por todo lo que tiene. El agua corriente, yo digo, podría hablar la electricidad, el gas, mucho lo tiene, agua corriente. La luz que permite una heladera, una cocina, un calefón para bañarse, un termotal, un calefón. En fin, los utensilios de cocina, el abrigo, el descanso anterior, puedo descansar. Hay gente que no puede descansar. Su trabajo, los muebles que tiene, el lugar donde vive. Y después no se trata de conectarse con esta tradición, tomar esa hora, ese tiempo, que es interesante pensar. Y hay Eliyahu Ben Yossi, un talmudista, dice que para estudiar la Torá, para acceder al texto, hay 32 ítems, 32. Y el número 29 de esos ítems es la gematria. Gematria es un término que viene del griego. Gematria. Gama es una letra relacionada con la gimel en hebreo. Gama, la tercera grafema o letra, está alfa, beta y gamma. Tría. Y como también en griego, como en hebreo, las letras son números, por eso uno a veces ve teoremas, alfa, etc. Gamma es tría, 3. Tría es en griego 3. Triángulo, triatlón, tríada, 3. Gamma, tría. Quiere decir cada letra, cada grafema referente a un número, y la suma de esos grafemas, que no es una palabra, un término, un concepto, tiene un valor numérico. Y ya en hebreo, que está conformado por el término de grafema Shin, la Ain y la Hei. Shin vale 300, Ain vale 70 y la Hei vale 5. Es 375, que es el valor numérico del número de video que estoy compartiendo con ustedes. Decían también que los números no son el conocimiento, los números, la gramática no es el conocimiento, es un auxiliar de conocimiento. Es una base de pensar. Ahora ya es 375. Y decía la cantante brasilera, esta hermosa mujer que fue Yuya, cantaba, decía, es la hora, es la hora. Ella decía, es la hora de jugar. Y uno debería, quizá, ¿qué es para ti? ¿Qué hora? ¿Hora de qué es? ¿Cuál es ese momento? ¿Momento de qué? Porque cada elección, dice, y entiendo, requiere una renuncia. Si elige algo, tiene que renunciar a otra cosa. No puede tenerlo todo, no puede acceder a todo. Se pierde en ese deseo, por eso la palabra Osher, riqueza tiene con el ojo, porque la riqueza nunca es suficiente. Nunca termina uno de tener siempre más cosas, siempre hay algo más para tener. Pero, ¿qué elige uno hacer? ¿Cuál es tu hora? Es hora de decidir. Para mí, ustedes se preguntarán, es hora de concluir este video. Shalom Aleichem.